En la pregunta, el propósito general del texto es, en la opción de la letra A nos menciona que es otorgar a elementos reales características imaginarias, no es del todo cierto. El hecho de que se utilicen figuras literarias o un lenguaje figurativo no quiere decir que sea el propósito general del texto. En tanto, el lenguaje es un medio, más no es un fin. Realmente, si se utilizan cierto tipo de términos o ciertas palabras que no son literales, no explica que realmente sea el propósito general del texto. En este caso se entiende que el lenguaje es un medio, más no es un fin. Por lo tanto, el propósito de la opción de la letra A es incorrecto. Si nos dirigimos a la opción de la letra C, describir las ciudades, sus conflictos y acuerdos, nos estaría dando a entender que en las ciudades el tipo de conflicto que se vivencia en el poema fuera recurrente en cada una de las ciudades. Resulta que esta situación es atípica. En realidad no es común encontrar armamento, no es común encontrar aviones volando, sobrevolando una ciudad para realizar un ataque bélico. Por esa razón, la respuesta de la letra C es incorrecta. En tanto, los conflictos y acuerdos de las ciudades realmente no se narra como tal en el poema, dado que es una situación muy poco particular. En la opción de la letra D encontramos sensibilizar al lector respecto a la vida citadina. Volvemos a responder lo mismo que se dijo en la opción de la letra C. En principio, si fuera sensibilizar al lector respecto a la vida citadina, es como si se preparara o se hiciera conciencia al lector de cómo se vive en la ciudad y de todas aquellas circunstancias en las cuales las personas de la ciudad deben atravesar. Por lo tanto, la opción de la letra D es incorrecta, en tanto la ciudad y la vida citadina no trae consigo dichos desacuerdos. La opción de la letra B dice expresar las emociones del poeta respecto a la guerra. El poeta Vicente Huidobro pareciera narrar de manera poética una de sus vivencias que tuvo en la Primera Guerra Mundial cuando tuvo que batallar en el ejército francés. En tanto, esta posición, él narra cómo tuvo que atravesar situaciones difíciles y cómo se vivencia la guerra, pero con lenguaje figurativo y poético. Si miramos detenidamente, nos podremos dar cuenta que el poeta, haciendo uso del lenguaje figurativo, de las figuras literarias y de un lenguaje bastante elaborado y bastante creativo, nos da a entender que se ha vivenciado una guerra. Por lo tanto, para la segunda pregunta, el propósito general del texto es, la letra B responde adecuadamente, es expresar las emociones del poeta respecto a la guerra.